El pasado lunes quedaba configurado el nuevo gobierno regional que presidirá Emiliano García Paje de cara a los próximos 4 años. Y hoy el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca tiene la oportunidad de conversar unos minutos con la portavoz del gobierno regional y consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, como digo, Blanca Fernández, a quien saludamos ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por atendernos estos minutos. A ustedes, a su disposición siempre. Como decía Blanca Fernández, que en la anterior legislatura asumió la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista a las Cortes Regionales, será ahora portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad. Lo primero, ¿se esperaba el nombramiento como consejera y portavoz del Gobierno? ¿Y cómo asume esta nueva etapa política? No me lo esperaba en absoluto. Yo no sé si saben ustedes que me había presentado a las elecciones generales como número 1 por la provincia de Ciudad Real y lógicamente pues salí como diputada, ¿no? Entonces mi expectativa era a lo largo de la legislatura, que espero que sea larga para que España pueda tener estabilidad, pues hacer un trabajo lo más serio posible, ¿no? Y lo más rentable posible en términos sociales para Castilla-La Mancha. Y bueno, me llamó el presidente y me lo propuso y desde luego no tardé nada en decirle que sí, porque me parecieron 2 áreas muy bonitas, un reto muy interesante y desde luego yo creo que donde más útil me siento es aquí en Castilla-La Mancha, eso sin ninguna duda. ¿Cuál será la acción de gobierno que usted pretende seguir al frente de esa Consejería de Igualdad que es novedosa en esta legislatura? Bueno, en realidad yo creo que tengo una maestra, que es Araceli Martínez, que ha dejado marcada la hoja de ruta. Ha sido la pasada una legislatura donde Castilla-La Mancha ha demostrado que somos capaces de ponernos de acuerdo para conseguir una de las leyes más importantes y más avanzadas de nuestro país en materia de prevención de violencia de género, como fue la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que además se aprobó por unanimidad. Y bueno, yo creo que Araceli Martínez no solamente consiguió ese hito, que se debe al trabajo de muchas personas, pero que singularizó en ella, porque creo que lo lideró de una manera muy inteligente, sino que puso en marcha muchas campañas intensas e interesantes para prevenir la violación en cita, para prevenir la ablación genital femenina, para dejar claro que si no hay un sí es un no, y bueno, para hacer planes de igualdad y desde luego tener pues un plan estratégico de igualdad, digamos, en todas las políticas de todas las consejerías de nuestro gobierno, ¿no? En ese sentido hay que seguir implementando esa estrategia porque es lo más importante, la transversalidad en todas las políticas, ¿no? Para conseguir la igualdad no solamente hay que trabajar desde mi consejería, sería una gota en el mar, ¿no? Hay que hacerlo desde todas las perspectivas, desde todas las consejerías y desde todas las políticas del gobierno regional. Continuará, imagino, la labor imprescindible que realiza el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Claro, sin duda. Y todos los recursos que están en este momento puestos en marcha en centros de la mujer, casas de acogida y un sinfín de servicios que tenemos en Castilla-La Mancha dando una cobertura bastante digna. Yo creo que sin ninguna duda no están en cuestión y lo que hay que hacer es intentar mejorarlos día a día. En esta legislatura imagino que también se hablará de empleo. Actualmente Castilla-La Mancha cuenta con algo más de 163.000 desempleados en Castilla-La Mancha. ¿Cómo se abordará esta cuestión desde el gobierno regional y sobre todo ya encaminada o dirigida a crear un buen clima de estabilidad empresarial que genere esas oportunidades de empleo estables y de calidad? Bueno, ya sabe que el presidente en su discurso de investidura, y además no es ningún secreto, se ha hecho así a lo largo de la pasada, pretende mantener una complicidad estratégica con los agentes sociales, tanto el mundo empresarial como el mundo sindical, como los autónomos, la pequeña y la mediana empresa, el campo. Yo creo que es evidente que en Castilla-La Mancha, de una manera muy acertada, el presidente ha sabido generar confianza en esta tierra. No en vano somos la comunidad autónoma que más confianza empresarial genera en este momento en España. Hemos crecido en materia de empleo por encima de la media nacional y, sin duda, el secreto no es más que trabajar de mano del sector, si precisamente quienes más saben lo que necesitan son los pequeños y medianos empresarios y empresarias de nuestra tierra que se enfrentan todos los días a la tarea de sobrevivir con sus empresas y de generar empleo y generar economía y riqueza, y yo creo que hay que estar muy cerca de su realidad para ser muy eficaces. En ese sentido, la Consejería de Economía, Empresas y Empleos de la pasada legislatura, que la sigue liderando Patricia Franco, pues tiene muy clara la estrategia. Yo creo que ha sido muy acertada, ¿no? Desde el apoyo a la I+D+I, a la internacionalización, por supuesto el acompañamiento
acompañamiento al emprendedor o emprendedora desde que inicia su actividad, el programa de retorno del talento y sin ninguna duda hay que seguir apostando por las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad a través de los planes de empleo, ¿no? Hay que hacer una combinación, por un lado, de apostar por la competitividad y por la empresa desde el gobierno regional, al mismo tiempo que no nos olvidamos de las personas que peor lo están pasando, que viven en zonas más alejadas y con menos oportunidades de empleo, que pertenecen a colectivos vulnerables y, en definitiva, pues hacer del empleo también una política social. Yo creo que ese equilibrio es el que nos permite hacer una política justa al mismo tiempo que generamos confianza, ¿no? ¿Cuáles serán las primeras medidas que tomará el Ejecutivo de García Page? ¿Ya se han dado algunas pinceladas? Sí, bueno, ya saben que la pasada semana, nada más terminar el Consejo de Gobierno, comparecí en rueda de prensa para decir que habíamos analizado el escenario presupuestario de esta legislatura, que pretendíamos ir en la línea que le acabo de decir, precisamente de la cohesión social de todo el territorio y de todas las personas, con independencia de donde vivan. Pues hay que darle una igualdad de oportunidades, lógicamente mejorar la cobertura de los servicios públicos, también la competitividad y el empleo y la sostenibilidad, tanto de los servicios públicos como de las cuentas, ¿no? Hay que cumplir con la estabilidad presupuestaria, se ha hecho a lo largo de la pasada legislatura y se continuará haciendo. Eso fue lo que hicimos fundamentalmente, estudiar muy rigurosamente el escenario presupuestario y tomar una decisión, que es iniciar los trabajos. Ya se publicó la semana pasada la orden para iniciar la tramitación de los presupuestos, la elaboración, no la tramitación, la elaboración de los presupuestos por parte de la Consejería de Hacienda y dándole instrucciones también a todas las consejerías de que se pongan a trabajar y, en definitiva, ese es el primer paso. Unos buenos presupuestos que le den estabilidad a Castilla-La Mancha, a pesar de que no tenemos presupuestos generales del Estado, y a partir de ahí empezar a cumplir la hoja de ruta que la determinó muy bien el presidente en su discurso de investidura, ¿no? Que tiene que ver con esa generación de 100.000 puestos de trabajo a lo largo de la legislatura, con la consolidación de los servicios públicos y, desde luego, siempre en aras a buscar la igualdad de oportunidades que nos define, ¿no? Que define el carácter de este gobierno. Hablaba usted antes del indicador de confianza empresarial de Castilla-La Mancha, publicado por el INE. Efectivamente, subió en la región un 2,7% en el tercer trimestre de este año, pero, sin embargo, la región perdió en los primeros 4 meses de este 2019 644 autónomos. Un poco contradictorio, digamos. No, tenga en cuenta que aquí hay dos fenómenos que, por un lado, está muy bien que ocurra y por otro lado hay que analizar, ¿no? Por un lado está el fenómeno de que mucho falso autónomo se está convirtiendo en lo que tiene que ser un trabajador o trabajadora por cuenta ajena. Y por otro lado, bueno, pues hay que ver que según qué meses los trabajadores y trabajadoras autónomas fluctúan, ¿no? En Castilla-La Mancha sí que hemos visto una evolución a lo largo de los últimos años muy positiva en materia de creación de empresas, también en el último mes, y hay que quedarse con la perspectiva general, ¿no? Yo creo que quedarse con la perspectiva del último trimestre te da poco recorrido, poca memoria o unas luces muy cortas, ¿no? Hay que analizar siempre la marcha económica y la generación de empresas con mayor perspectiva temporal. Y en ese sentido sí que objetivamente los datos son muy buenos. Son más de 10.000 empresas en los últimos 4 años las que han abierto sus puertas en Castilla-La Mancha. Se ha multiplicado por 6 la inversión extranjera en nuestra tierra. Ya le digo que hemos generado empleo por encima de la media nacional, 2 puntos por encima de la media nacional. En fin, hay datos objetivamente muy positivos. Eso no quiere decir que, lógicamente, no tengamos que estar muy atentos permanentemente a la realidad, ¿no? De hecho, uno de los compromisos del presidente fue la creación de una Dirección General de Autónomos para estar muy cerquita del mundo del autónomo, que precisamente es el empresario que más pena, ¿no? Y que más sufre. Yo os lo digo porque mi madre ha sido autónoma toda la vida y sé muy bien lo que es. Otra de las cuestiones fundamentales y que pues seguramente van a contar con mayor relevancia durante esta legislatura es la cuestión del agua. Hace unos días también conocíamos que se va a producir otro trasvase próximamente. ¿Cómo va a abordar el Ejecutivo de García Page durante estos 4 años próximos esta cuestión? Bueno, yo creo que nuestra posición siempre ha sido la misma. Desde hace mucho tiempo que estamos diciendo que con la situación que tiene nuestro país y cómo le está afectando el cambio climático hay que tomar medidas en serio. Habría que haberlas tomado desde hace mucho tiempo y la verdad es que estos 7 años aproximadamente últimos de la derecha en España han sido muy
muy infructuosos en ese sentido, porque es verdad que hubo un momento dado donde el gobierno de Zapatero tomó la decisión de construir desaladoras en el Levante y eso alivió en cierta medida la situación, pero fue una estrategia que no se continuó en el tiempo y que desde luego pues no ha conseguido liberar al Tajo de ese trasvase, ¿no? De ese drenaje permanente que supone el trasvase Tajo Segura. El gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene muy claro. Lo que queremos es convencer al resto de los partidos políticos, por un lado, en Castilla-La Mancha, y por otro, al gobierno de España, ¿no? Sabemos que es algo que de hoy para mañana no se puede quitar, erradicar o cortocircuitar, ¿no? Porque es evidente que hay que construir alternativas al Levante que pasan por un lado para que tengan, bueno, pues autoabastecimiento desde su propia cuenca, con desaladoras, con agua subterránea o con otras soluciones, pero que también pasa por una planificación hídrica sensata, ¿no? No se puede estar creciendo el regadío permanentemente y parece que durante muchos años esa ha sido la estrategia en Murcia y no solamente en Murcia y bueno, pues nos podemos dar de bruces contra la realidad y la realidad es que el Tajo ya no aguanta más, ¿no? Entonces nuestra estrategia pasa por intentar alcanzar un pacto regional entre todos los partidos políticos de un lado y de otro lado con ese pacto regional, que con esa única voz de Castilla-La Mancha y al gobierno de España y en un tiempo sensato que podemos acordar, pues primero favorecer otras alternativas al Levante y lógicamente reivindicar que el Tajo no aguanta ni un poquito, ¿no? La primera medida es exigir la aplicación inmediata de la sentencia que sabe usted que anuló el último plan de cuenca del Tajo, por ejemplo. García Paje cuenta con mayoría absoluta, el gobierno de García Paje cuenta con mayoría absoluta de cara a los próximos 4 años. ¿Cuál va a ser la relación con el resto de partidos políticos, con Partido Popular y Ciudadanos también presentes en las Cortes? Bueno, ya lo dijo también el presidente, no descubro la pólvora, hay que tender la mano permanentemente e intentar que aunque nosotros no necesitemos para aprobar determinadas leyes o ninguna ley en realidad los votos de ningún partido político, yo creo que lo inteligente es intentar siempre pactar y acordar, ¿no? Y consensuar. Intentarlo al menos, tener esa actitud. Yo sé que hay determinados asuntos en los que es muy difícil coincidir ideológicamente con el Partido Popular, incluso con Ciudadanos, pero bueno, yo sí que estoy en la convicción de que como aquí de lo que se trata es de gobernar para la inmensa mayoría y que la inmensa mayoría de las personas de nuestra tierra se sientan reconocidas en el proyecto que representa el gobierno regional, ¿no? Y que todas o la inmensa mayoría se sientan acogidas y representadas por este proyecto, pues en la medida en la que la oposición pueda ayudar a construir Castilla-La Mancha en los próximos años, yo creo que serán muy inteligentes también desde el punto de vista partidario, no solamente desde el punto de vista del interés general, que es lo que nos interesa a todos, sino también inteligente para la oposición y para que ganen credibilidad. Y en ese sentido a mí me gustaría mucho que fuéramos capaces de dar ese ejemplo que es tan necesario en nuestro país, ¿no? Ya para finalizar, termino con la noticia del día prácticamente. Supuestamente pues se ha roto ya esas negociaciones de cara a un pacto de investidura entre Pedro Sánchez y Podemos. ¿Cómo lo valoran desde el gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que Podemos y Pablo Iglesias tienen una estrategia desde luego equivocada. No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que vemos exigencias por parte de Podemos para entrar en un gobierno y si no quieren apoyar la investidura de un gobierno socialista, cosa que me parece desde luego un error garrafal. En cualquier caso, también responde a una estrategia. Yo creo que Podemos no va a facilitar la investidura en este primer momento y está intentando forzar la máquina, quizá pensando más en sus intereses que en los intereses de nuestro país. Y posiblemente sea muy difícil que esto lo puedan explicar ante la ciudadanía, de manera que en la segunda intentona, si es que la hubiera, que creo que la habrá, de investidura, pues apoyarán por acción u omisión el gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que yo opino sin tener información, ¿no? En cualquier caso, cualquier partido político que en este momento se encargue de obstaculizar la estabilidad de nuestro país, creo que no está respondiendo al sentimiento mayoritario de los españoles y españolas, que lo que quieren es ya dejar de votar, que han votado muchas veces en estos últimos años. La ciudadanía ha cumplido con su obligación y ahora es la dirigencia política la que tiene que cumplir con la suya, ¿no? En este caso, Pedro Sánchez yo creo que se ha mostrado inteligente y generoso y ahora le toca mover ficha a Podemos, pero no solamente a Podemos, que hay que recordar que los votos de Podemos no son suficientes para alcanzar un gobierno ni una investidura y eso forma parte de la realidad y parece que Pablo Iglesias no se quiere dar cuenta. ¿Cree que se podría llegar a esa nueva convocatoria de elecciones o que se va a solucionar antes esta situación? Yo quiero pensar y confiar en la inteligencia de la dirigencia política, como he dicho hace un momento. Y, sinceramente, no contemplo en este momento un escenario electoral.
pero no tengo información. Yo creo que, en definitiva, tampoco los partidos políticos han tomado una decisión. Me refiero al PP, a Ciudadanos, a Podemos, que sea definitiva. Bueno, Ciudadanos parece que Rivera sí que está siendo muy duro y muy claro y le está suponiendo disensiones y dimisiones dentro de su propio seno. Ya veremos cómo evoluciona esa situación, ¿no? Pero yo sí que me preocupa el escenario de que estemos respondiendo más con las vísceras, sobre todo los partidos que están en oposición, ¿no? Más con las vísceras y de cara a un electorado más radicalizado, que a la sensación que al menos yo cuando salgo a la calle tengo, que es la inmensa mayoría de la gente, oye, ya quiere que haya gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una reflexión muy seria y finalmente tengo la esperanza de que se haga, ¿no? Y que no haya elecciones. Pues Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atendernos al grupo de comunicación multimedia La Cerca. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Y le emplazamos a visitar el plató de aquí de nuestra casa de cara a mantener a próximas entrevistas con usted. Sin duda, sin ninguna duda. Un beso muy grande. Adiós. Y a todos ustedes también, a aquellos que nos siguen en todos los encuentros digitales que organizamos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Gracias.